Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Se ha encontrado una misteriosa estatua enorme de Ramsés II en el Cairo. Una estatua que tiene cosas absolutamente inexplicables. No se sabe ni cómo ni por qué, pero vamos a hablar de ellas un poquito más adelante, porque antes de nada, la figura del propio Ramsés II está cubierta de misterio. Ramsés II es sin duda uno de los más grandes reyes de Egipto. También fue uno de los más conocidos popularmente. Es el tercer faraón de la decimonovena dinastía y ascendió al trono cuando era joven, un adolescente prácticamente. Concretamente en el 1279 a.C. Después, posteriormente, estuvo gobernando hasta el año 1213, donde falleció. Heredó el trono de su padre Seti. Lo cierto es, ¿quién no ha visto a Ramsés II? Y usted dirá, yo no he visto a Ramsés II. Seguro que ha visto a Ramsés II porque se le vincula en muchas ocasiones a Moisés, el Moisés bíblico. ¿Os acordáis del Éxodo? El Éxodo en la Biblia. Pues según algunos historiadores, Ramsés II fue el rey que convivió con Moisés y que compartió incluso mesa, eso es lo que dicen. Quien no ha visto películas de Walt Disney, de la Metro-Goldwyn-Mayer o de cualquier otra productora sobre Ramsés II y su historia con Moisés? No voy a poner aquí en duda si esta historia es real o cierta, ya hubo un vídeo en el que hablamos de ello, si lo queréis ver, pero hay cosas interesantes que realmente sucedieron sobre la historia de Ramsés II, como que fue un rey guerrero, además muy activo, proactivo. Creo que incluso se capitaneaba sus tropas directamente. Algo que hoy en día sería imposible. Imaginaos un rey capitaneando sus tropas. De hecho, no lo hacen desde hace cientos y no miles de años. Era famoso por sus campañas contra los países vecinos. Los tenía a todos a raya, incluso a los terribles y temidos hititas, a los que por supuesto llegó a ganar. Pero una de las famas más notorias de Ramsés II fue la cantidad de estatuas que dejó a su paso. Ramsés II dejaba un montón de estatuas por todos los lados. Allí donde iba, hacía una estatua a un dios, a otro dios, y así sucesivamente. También era una especie de ególatra porque se hacía erigir muchas estatuas, un montón de ellas. Se sentía lo suficientemente importante como para erigirse estatuas de todo tipo, y una de ellas es la que han encontrado en el Cairo. Los restos de este rey fueron identificados en 1881, o eso es lo que se dice, que se piensa que fue él. En el Museo del Cairo aparece como Ramsés II la momia que allí tienen albergada. Pero esa momia parece ser que tuvo mucho movimiento, porque cuando se encontró fue previamente saqueada, mezclada con otras 50, la momia después fueron llevados los restos a un montón de sitios, para finalmente acabar en el Museo del Cairo, en el cual hay una etiqueta que pone que es Ramsés II. No sé si con este trajín y vuestros movimientos la momia que allí se encuentra realmente es la de Ramsés II. Pero lo más curioso es, como he dicho al principio, es del descubrimiento de esta misteriosa estatua, una enorme estatua de Ramsés II, que ha sido encontrada en un barrio humilde del Cairo, a las afueras, en la parte exterior. Hemos hecho una representación en 3D en base a las fotografías que hemos visto y a las filmaciones de esa estatua que han encontrado. La representación en 3D de la estatua que hemos efectuado ha sido lo más fiel posible a lo que hemos visto, y en ella debería ser muy parecida a esta que estáis viendo. Pero esta estatua revela hechos sorprendentes que difieren de las demás, debido a varias cuestiones que son, como he dicho antes, inexplicables. La primera de ellas es que esta estatua no está tallada en uno de los materiales más habituales. Está tallada en cuarcita. La cuarcita es más dura que el granito. Ya de por sí el granito es terriblemente dura
Imaginaos cómo demonios pudieron hace más de 3000 años esculpir esta estatua en cuarcita. Recordemos que los egipcios, las herramientas de los egipcios eran de cobre, no conocían otros metales más duros que este para poder forjar. Todas las herramientas eran de cobre y de madera. La cuarcita tiene una dureza entre 7 y 7,5 en la tabla de Mohs. Y las herramientas que utilizaban los egipcios, que eran de cobre, tenían una dureza de entre 3 y 3,5. Eran herramientas parecidas a estas que os estamos mostrando aquí, muy simples y muy vetustas. Ahora, la pregunta que a usted le debería surgir es que ¿cómo una herramienta con una dureza de 3, 3,5 es capaz de tallar la cuarcita que tiene una dureza entre 7 y 7,5? Le voy a poner un símil con el que lo va a entender perfectamente. Es como que usted con su uña, con la uña de su dedo, intentase tallar acero, una chapa de acero. La proporción es la misma. La cuarcita no se deja meter mano por el cobre y usted no lo podría hacer con la uña sobre una chapa de acero. Recordad, herramientas de madera, cuero y cobre. ¿Cómo tallaron ese coloso que parece que tiene más de 10 metros de altura? A ver cómo nos lo explican. Pero vamos con otra parte, otro aspecto súper importante o muy importante que no sabemos explicar. Y ese aspecto es ni más ni menos que su cabeza. La cabeza, que ha sido encontrada y es como la que os estamos mostrando aquí, aparece por primera vez desprovista de corona real. Y ¡oh! ¡Sorpresa! El cráneo de Ramsés II se muestra alargado. Alargado, como veis aquí. ¿Os acordáis de los cráneos de Nefertiti, de Akenatón, Amenofis IV, que eran iguales a este? Pues lo mismo. ¿Os acordáis del libro La conspiración reptiliana, en el cual mostramos un gráfico al final en el que hablamos de quiénes son los que nos gobiernan en este planeta en estos momentos y hace milenios? Ese gráfico que os estamos mostrando ahora. También hablábamos de ello hace ya un par de años. Estos cráneos no han sido alargados artificialmente, no. Con el procedimiento de entablillado de los cráneos en el nacimiento para forjar la forma, no se aumenta el volumen craneal. Y este cráneo tiene un enorme porcentaje más de cavidad craneal que el que nosotros tenemos. Es muy grande. Y eso no se consigue deformándolo, créame. Una raza de dioses y reyes con cráneos alargados. Hay vídeos, tenemos vídeos donde hemos hablado sobre esto, que os pondremos al final y lo podéis ver. Aparecen en muchas culturas. En la cultura china también, los dioses chinos. Hay un vídeo donde hablamos de los dioses chinos, un vídeo o un artículo. Ahora bien, os comenté al principio los avatares que había sufrido la momia de Ramsés II hasta que finalmente llega al Museo del Cairo, porque fue trasladada también en avión, en diversas ocasiones. Bueno, aquello fue tremendo. Pues os voy a mostrar la primera fotografía existente de dicha momia. Miradla. Miradla detenidamente. Y ahora quiero que observéis el cráneo de esa primera fotografía. ¿Qué es lo que notáis? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien se ha llevado el cráneo de Ramsés II? Lo extraño es porque la que actualmente hay en el Cairo sí tiene cráneo. Entonces, ¿cómo es posible esto? Y fijaos, la que exhibe la primera fotografía en blanco y negro con respecto a la que hay en el Cairo en estos momentos, tiene los brazos cruzados de forma distinta. Es como que le hubieran dado el cambiazo. Alguien lo hubiera cambiado, sencillamente. Vamos a darles esta otra. Ponemos que es de Ramsés II. Y aquí paz y después gloria. Es la misma momia. Han sido manipulados los restos. Quien amputó la cabeza de la momia original
porque aparece posteriormente sin esa amputación y con los brazos cruzados en otra posición, no es la misma. ¿Trata a alguien de ocultar algo? Son muchas preguntas, muchas, y todas ellas sin respuesta. Tal vez, como decía la exjurista del Banco Mundial, Karen Jüdes, la élite que nos gobierna tiene los cráneos alargados, que fue una de las declaraciones que hizo Karen Jüdes a una cadena de televisión. Karen Jüdes fue despedida del Banco Mundial por investigar una corrupción del propio Banco Mundial con las Islas Filipinas. Y en aquella declaración, entre otras muchas cuestiones, habló de los Rex Mundi, o reyes del mundo, que tenían el cráneo alargado. ¿Somos propiedad de estos seres con el cráneo alargado? ¿Es la Tierra nuestro planeta o no es tan nuestro, como en algunas ocasiones hemos dicho? Tal vez sea de otros seres. Desde luego es interesante todo esto. Cuando aparecen nuevos vestigios, es importante recoger las primeras informaciones, porque de ahí se pueden extraer datos que nos pueden dar luz a lo que quizás realmente sucedió en la historia de nuestro pasado. Y a medida que analizas más y más, nos damos cuenta de que la historia oficial parece encajar muy poco con los vestigios que van apareciendo, o por lo menos en ellos se encuentran unos agujeros de difícil explicación, como es el caso de la estatua de Ramsés II encontrada. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado y, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.